Ahora sí, quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer todo el capítulo 1. Los que son más sentimentales se pueden identificar mucho con el apóstol Juan, porque era un apóstol que escribía así, no tan estructurado como Pablo, sino que lo hacía con mucho, desde un corazón muy pastoral. Dice esta carta, capítulo 1 de Primera de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y ese es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oh Señor, qué clara es tu palabra, la cual nos instruye. Y en esta mañana ruego que tu Espíritu Santo haga que esta palabra florezca en nuestros corazones. Edifícanos por medio de ella. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Marcelino era el tipo de persona que toda iglesia quisiera tener. Llegaba temprano cada domingo, preparaba el salón para el culto, coordinaba la limpieza, llevaba comida para compartir y no faltaba ninguna actividad. De hecho, las personas nuevas que asistían a la iglesia pensaban que él era uno de los líderes de la iglesia. Y sin embargo, por alguna razón, Marcelino se sentía vacío. Oraba, pero más como una rutina que como porque tenía comunión. Leía su Biblia para preparar devocionales, pero no porque su alma tuviera hambre de Dios. Sus pensamientos en la semana rara vez se dirigían al Señor. No era que había pecados escandalosos en la vida de este hombre, pero tampoco había gozo, ni humildad, ni esa dulzura que nace de caminar cerca del Salvador. Y un día Marcelino escucha a alguien decir: Señor, gracias por tu presencia. Nada se compara como estar contigo. Y esas palabras chocaron fuertemente a Marcelino. ¿Por qué? Porque en el fondo él no podía decir lo mismo. Estaba ocupado en las cosas de Dios, pero desconectado del Dios de esas cosas en las que él estaba ocupado. Tenía una religión activa, pero una comunión casi inexistente. Y yo creo que eso pasa más a menudo de lo que podemos imaginar.
podemos estar ocupados en la obra de Dios, cumplir con todos los deberes cristianos y aún así andar en tinieblas, sin transparencia, sin confesión, sin comunión. Y Primera de Juan fue escrito precisamente para desenmascarar el cristianismo superficial y mostrarnos lo que significa realmente caminar en la luz, tener comunión con Dios y vivir bajo la limpieza continua que provee la sangre de Cristo. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Primero, ¿qué es comunión con Dios? ¿Y qué lugar tiene la verdad, la confesión y la sangre de Cristo en todo esto? Ahora, para conocer un poquito más de esta carta, Juan escribe a finales del primer siglo, probablemente desde Éfeso, a comunidades cristianas que se habían formado en Asia Menor. Y en ese tiempo, la iglesia estaba enfrentando confusión doctrinal, división interna y el sufrimiento de falsos maestros que amenazaban la fe de los creyentes. Como yo escuché a alguien que decía, ¿usted cree cuando se oye hablar de la iglesia primitiva, pensamos que todo era color de rosa? Pensamos que la iglesia primitiva estaba bien, libre de problemas. Pues déjeme decirle que no. Que en la iglesia primitiva, cuando ya hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de las primeras iglesias que se fundaron después de la ascensión de Cristo, también había situaciones, amenazas. Y algunos de los falsos maestros que estaban amenazando la unidad de la iglesia negaban que Jesucristo realmente había venido en carne, una forma temprana de lo que más tarde se llamaría gnosticismo. Y ellos enseñaban que la espiritualidad estaba totalmente separado del aspecto físico, lo que le permitía justificar una vida sin santidad. Como la carne no tiene valor prácticamente en su pensamiento, pensaban que pecar en la carne no importaba mientras su espíritu se mantuviera limpio. Y esto realmente estaba dañando la iglesia. Ahora, Juan, caracterizado por ese amor pastoral, escribe con una autoridad apostólica y con una ternura paternal. Y mira que él les dice a esos creyentes, hijitos. Y escribe no solo para corregir el error que había en el momento, sino también para fortalecer a la iglesia en la verdad. Pero también él tiene en mente la seguridad de la salvación de los creyentes. Estos falsos maestros estaban creando dudas y él quiere que sus lectores sepan con confianza que ellos tienen vida eterna, que han sido salvos en Cristo y que esta seguridad no viene de una experiencia emocional ni de un conocimiento secreto, sino de una vida transformada que da testimonio de la obra de Dios. Pero además de eso, él también recalca que la vida cristiana es una vida de comunión verdadera con Dios. Es decir, no es algo místico solamente, no es algo abstracto, es una vida concreta que se expresa en andar en la luz, amar a los hermanos y confesar la verdad acerca de Jesucristo. En otras palabras, Juan escribe para ayudarnos a responder una pregunta crucial. ¿Cómo sabemos si realmente estamos en comunión con Dios? ¿Cómo sabes tú si realmente tú estás en comunión con Dios? Y vamos a estudiar eso, de eso se trata la prédica de hoy. El propósito de este mensaje es que como creyentes podamos estar apercibidos y podamos examinar si nuestra comunión con Dios es auténtica,
que podamos confrontar nuestras falsas seguridades espirituales y que nos animemos a vivir en la luz de Cristo. Es decir, una vida marcada por la verdad, por la confesión honesta y la transformación real, para de ese modo poder experimentar una comunión verdadera con Dios y con los demás. Así que vamos a dividir este pasaje en tres partes. Primero vamos a ver los versículos 1 al 4. Cristo es la base de nuestra comunión. Luego vamos a ver los versículos 5 al 7, que no hay comunión sin santidad. Y en los últimos tres versículos veremos que vivir en la luz implica reconocer nuestro pecado. Yendo a la primera parte, note que Juan comienza con un testimonio impresionante. Él ha visto, ha oído y ha tocado a Jesús, el verbo de vida. Él no está hablando de teorías espirituales, sino de un hecho histórico. Él estuvo ahí, vio a Cristo, lo vio morir, pero también lo vio resucitado. El Hijo eterno de Dios se hizo carne, vivió entre nosotros. Y esta verdad no es solo para conocimiento, sino para comunión. El versículo 3, Juan dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. ¿Y cuál es el fin de esto? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad, él agrega, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? No hay comunión con Dios ni con otros cristianos fuera de la verdad de Jesucristo. No podemos construir nuestra propia espiritualidad en experiencias, emociones o tradiciones. Todo comienza y se sostiene en Cristo. No podemos pretender ser cristianos y no obedecer a Cristo o no estar en comunión con Él. Volviendo a la historia de Marcelino, resulta que un día este hombre, después de una reunión, un hermano nuevo se le acerca con una sonrisa y le dice: Marcelino, me impactó la forma en que hablaste de Jesús en ese devocional. Se nota que tienes una relación muy cercana con Él. Marcelino solo se rió, pero algo dentro de él se quebró, porque él se dio cuenta de que aunque hablaba acerca de Jesús, hacía tiempo que no hablaba con Jesús. No podía recordar la última vez que sintió gozo simplemente de estar en comunión con Él. Su vida cristiana tenía forma, pero faltaba vida, le faltaba comunión. Ahora, ¿qué es esto? Comunión. ¿Qué es la comunión con Dios? Y aunque puede ser descrita de distintas maneras, una forma de describir la comunión con Dios es como una relación viva, íntima y continua que los creyentes disfrutan con Dios a través de Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Una relación viva con Dios, real. No se trata simplemente de conocer información sobre Dios, como explicaba en un mensaje anteriormente, sino de tener una relación real con Él. Una relación que transforma, que guía, que consuela, que llena de gozo. Es estar en armonía con Dios, compartiendo su vida, su amor, su propósito y su verdad. Ahora, la comunión con Dios implica estar en su presencia, tener acceso a Él, vivir conscientes de esa relación.
el Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú puedes describir, sentiste ese gozo de estar en la presencia de Dios? Podemos estar haciendo muchas cosas mecánicamente y no estar gozosos en Dios, no estar disfrutando de esa plenitud de gozo de la que habla este salmo. Jesús dijo en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Es decir, que la comunión con Dios no es ocasional ni ritual, sino una vida permanente de cercanía con Él. De hecho, y perdón que insista en esto, la comunión con Dios es el corazón de la vida cristiana. No es una experiencia mística desconectada de la realidad, ni un concepto teórico. Es una vida compartida con Dios mismo por la gracia de Cristo, guiada por el Espíritu Santo en verdad y en amor. Es un llamado a vivir en la luz, donde Dios mismo se deleita en morar con su pueblo. Ahora, la pregunta es: ¿tienes tú una comunión real con Dios? Después de esta descripción, ¿puedes tú decir, realmente tengo esa comunión con Dios? ¿Está tu comunión con Dios basada en Jesucristo? Mire que Juan no empieza hablando de reglas, ni de emociones, ni de religión. Comienza hablando de una persona real, Jesucristo. Él dice, lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos. No es una idea, es una persona viva que es la fuente de la vida misma. Jesús no es solo el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra comunión con Dios. ¿Para qué Él proclama este mensaje? Lo que Él vio, lo que escuchó, lo que tocó, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos recuerda que la comunión verdadera no comienza con nosotros. No es algo que tú hayas hecho, es lo que ya Él hizo para acercarte a Él. Comienza con Jesús. Sin Él no hay unidad verdadera entre creyentes. Sin Él solo queda una fe vacía y ritualista. Ahora, pasando a la segunda parte, los versículos 5 al 7, vemos que Juan continúa con una afirmación teológica poderosa. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y esto significa que Dios es santo, puro, sin engaño, sin pecado. Y esta declaración no es meramente poética o simbólica. Juan está aquí haciendo una afirmación teológica fundamental sobre el carácter de Dios, que tiene implicaciones prácticas para quienes dicen tener comunión con Él. En la Escritura, la palabra luz representa santidad, pureza y perfección moral. Decir que Dios es luz es afirmar que Él es totalmente santo, sin mezcla alguna de maldad, de corrupción o de pecado. Mira cómo lo dice el profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Por su lado, Isaías proclama en el capítulo 6, versículo 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
R.C. Sproul afirma, la santidad es la característica de la naturaleza de Dios que está en el centro mismo de su ser. Solo cuando nos encontramos con Dios en su santidad, se nos hace posible vernos a nosotros mismos como verdaderamente somos. La visión de Dios presentada en Isaías 6 deja al individuo con una profunda sensación de asombro ante la grandeza de su majestad. Para el cristiano, agrega él, es imposible quedar indiferente al ser confrontado con la santidad de Dios. La vida práctica del cristiano fluye de la visión del Dios de la santidad. Ahora, conectemos esto con el versículo 6 de este pasaje que estamos estudiando. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es santo, Dios es luz, no hay maldad en Él, no hay pecado en Él. Ahora, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y este versículo es el primero de una serie de afirmaciones condicionales que comienza con si decimos, en otras palabras, si tú dices que eres cristiano, pero no vives como cristiano, estás mintiendo. No estás dando testimonio de la verdad. Y Juan confronta falsas afirmaciones que algunas personas hacían para justificar una vida de pecado mientras afirmaban estar bien con Dios. Y aquí vemos un contraste radical entre decir y caminar o andar. Como dice el refrán, entre el dicho al hecho hay mucho trecho. Tú puedes decir, yo soy cristiano, yo tengo comunión con Dios, pero otra cosa es que muestra tu testimonio. Y la palabra andar, lo vimos hace mucho ya, pero en la Biblia significa estilo de vida, conducta habitual, dirección moral. No se refiere a pecados ocasionales, sino a un patrón persistente. Así que andar en tinieblas significa vivir una vida marcada por la desobediencia, el egoísmo, la mentira, la impureza o cualquier forma de vida que contradiga el carácter santo de Dios. Podemos decir muchas cosas, pero si nuestras acciones no reflejan luz, estamos en falsedad. Y note bien que él afirma aquí que no puede haber comunión verdadera con Dios si se vive en rebelión contra Él. La luz y las tinieblas son mutuamente excluyentes. Ahora, Juan va más allá del error doctrinal. Él llama estar en tiniebla o llama mentiroso al que dice estar con Dios, pero vive una vida pecaminosa. Así que el problema no es solo teológico, pero también moral y ético. Esa persona está viviendo en un autoengaño. ¿Por qué? Porque no solo se trata de creer la verdad, sino de vivir esa verdad. No es suficiente con decir yo creo, pero es actuar en base de eso que creo. La verdad se practica, se encarna en la vida diaria y ese patrón es típico en la Biblia. La verdad no es solo un concepto, es una forma de vivir. Ahora, vaya al versículo 7, si usted quiere, y note que él agrega lo siguiente. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La verdadera comunión con Dios produce comunión con los demás creyentes. No es algo opcional ni paralelo, es consecuencia natural de andar en la luz. Y andar en la luz significa vivir de acuerdo con el carácter de Dios, con integridad, con humildad, con obediencia, con amor. La meta del cristiano es andar como Él está en la luz. Es decir, vivir en una comunión constante con Dios. Ahora, cuando leemos, si andamos en la luz, como Él está en la luz, por lo menos, yo no sé usted, pero yo esperaría que dijera, tenemos comunión con Él. Pero este versículo da un giro extraño porque dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión ¿con quién? Los unos con los otros. ¿No le parece raro eso? Porque si estamos hablando de luz y de estar en comunión con Dios y de andar en comunión con Dios, deberíamos esperar que diga, si andas en la luz vas a tener comunión con Dios. Pero aquí dice, tenemos comunión unos con los otros. ¿Por qué? Porque la comunión vertical, es decir, nuestra comunión con Dios, siempre refleja nuestra comunión horizontal. Eso no se puede separar. Cuando una persona está en comunión con Dios, se nota en su comunión con los demás. El que ama a Dios, dice en la misma carta, primera de Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero muchas veces queremos separar estas cosas. Queremos decir, no, yo estoy bien con Dios. No me importa cómo está mi comunión con otros. Ese era el caso de Alicia, quien era conocida por su amor por la oración. Siempre hablaba de la intimidad con Dios, compartía versículos, cantaba con fervor en los cultos. Todo el mundo la conocía en la iglesia, pero había algo que no cuadraba. Ella no soportaba a varios hermanos de la iglesia. A algunos lo evitaba con frialdad, a otros los criticaba por detrás. Ella decía, bueno, yo busco a Dios, eso es lo que importa al final. Pero un día en una conversación con su pastor, Alicia habló de cómo sentía que su relación con Dios estaba estancada, no había gozo, no sentía claridad, sus oraciones se habían vuelto vacías. ¿Cuál era el problema? Bueno, al final ella no tenía una relación real con Dios. La relación con los hermanos es un reflejo de cómo está nuestra comunión con Dios. Ahora, vuelva y ponga su mirada en este versículo, versículo 7, y note lo que dice la segunda parte. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tiene que ver esto con tener comunión con Dios y con los demás? ¿Por qué incluye el apóstol Juan esta frase en este mismo versículo? Bueno, la sangre de Cristo, esa frase es usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Y las referencias a la sangre del Salvador
incluye la realidad de que Él literalmente se desangró en la cruz para perdonarnos, para limpiarnos, para que seamos aceptados delante de Dios y para hacernos parte de una comunidad que ha sido salvada. Si esa sangre te ha limpiado, te ha salvado, si tú has sido perdonado en Cristo, tú has sido también puesto en una comunidad donde tú vas a reflejar tu relación con Dios a la medida en que tú vives en comunión con los demás. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. La sangre de Cristo que nos salvó en la cruz es la misma que nos limpia de toda culpa, de toda contaminación día tras día. Note que dice, nos limpia no de un pecado que cometiste ayer, no de un pecado que cometiste hoy, de todo pecado. Su sangre preciosa es abundante, eficaz, suficiente para limpiarnos de toda maldad y para capacitarnos para vivir en comunión con Dios y con los demás. No vayas a otro lugar. No huyas de Cristo, es a Él que tiene que correr. No te vayas de aquí hoy sin ser lavado en la sangre de Cristo. No importa cuán grande piense que es tu pecado, su sangre es suficiente para perdonarte, para limpiarte de todos tus pecados y para que puedas vivir en comunión con Dios y con los demás. Ahora, pasando a la última parte del pasaje, los versículos 8 al 10, Juan no termina diciendo que si caminamos en la luz, ya nunca más vamos a pecar. De hecho, él dice, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos. La verdadera vida cristiana no es perfección aquí en esta vida. Somos perfectos porque hemos sido declarados justos delante de Dios, pero todavía seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la vida cristiana sí es confesión continua. Confesar nuestros pecados no es una formalidad, es un estilo de vida. Es decirle a Dios la verdad sin excusa, con humildad. A pesar de que Él sabe lo que tú has hecho, Él ha dicho, confiesa tus pecados. Es como cuando tú sabes que tu hijo hizo algo mal y tú estás esperando que Él vaya a decírtelo. No porque tú no lo sabes, pero tú quieres que Él mismo reconozca y confiese lo que ha hecho. Así mismo es Dios. Él sabe cuando tú fallas, pero Él quiere que vayas y confiese tu pecado. Y cuando haces eso, dice el pasaje, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. Ahora, el que vive en la luz no niega su pecado. Una gente que vive en oscuridad trata todo el tiempo de ocultar su pecado, de ocultar lo que ha hecho. Pero el que vive en la luz confiesa su pecado a Dios. ¿Cuál de ustedes pudiera afirmar que nunca peca? El versículo dice claramente aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y este versículo es una advertencia directa contra uno de los mayores obstáculos a la comunión con Dios, la negación del pecado. Y eso le pasa hasta a los mejores cristianos. Si usted ha estudiado bien la vida de David, sabe
que en lugar de confesar su pecado, lo trató de ocultar. Y el resultado fue más y más pecado. Se secó por dentro, su conciencia lo estaba consumiendo. En lugar de ir a Dios y confesar, trató de ocultar. Ahora, ¿qué significa decir que no tenemos pecados? No se trata solo de negar que cometemos pecados concretos, sino de una actitud de autosuficiencia espiritual. Es la idea de, bueno, yo estoy bien, yo no tengo nada que confesar. Por ahora yo no necesito arrepentirme de nada. Y este tipo de afirmación puede ser explícita como, no, yo no he pecado. Pero también puede ser muy sutil. Muy sutil. ¿Cómo así? Tú puedes tratar de calmar tu conciencia diciéndote, bueno, no fue tan grave lo que yo hice. Total, yo no soy perfecto. Todos pecamos, ¿verdad? Entonces uno trata de acallar su conciencia en lugar de ir libremente y decir, Señor, pequé, fallé, otra vez hice lo que no debía hacer, perdóname. Juan lo confronta diciendo, cuando tú niegas el pecado, ya sea que lo digas o que trate de justificarlo internamente, tú te estás autoengañando. ¿Por qué? Porque si decimos que no hemos pecado, si en lugar de buscar el perdón y la comunión con Dios, trato de justificarme delante de Dios, estoy diciendo, yo no te necesito, Dios. Quizás no lo decimos con palabras, pero al final es lo que muestra nuestra actitud. La verdad no habita en una persona que no reconoce su pecado. ¿Por qué? Porque la verdad, la luz, siempre confronta el pecado y llama al arrepentimiento. De hecho, el Evangelio comienza con la confesión. Ten misericordia de mí, pecador. Negar el pecado es negar la necesidad del Evangelio. Una persona que no reconoce su estado está fuera de la experiencia de la gracia. Que la gracia no es para yo seguir viviendo una vida pecaminosa, es para que yo pueda ahora vivir conforme a la voluntad de Dios por la obra que gratuitamente Él hizo en mí. Miren, mis hermanos, necesitamos estar conscientes que la verdadera espiritualidad no se mide por cuánto aparentamos, sino por cuánto reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Las personas más maduras espiritualmente también son las más sensibles a su propio pecado, no porque pequen más, sino porque la luz de Dios las hace más conscientes. Vaya brevemente al Salmo 32. El salmista David peca, calla su pecado. En lugar de confesar el pecado, trata de ocultarlo y hasta que Dios no manda al profeta Natán a confrontar su pecado, él está callado. Pero cuando es confrontado, él dice, he pecado contra Jehová. Y el profeta le dice, y Dios te ha perdonado. Y si usted ha leído el Salmo 51, esa es la oración de confesión de David cuando él se arrepiente. Y luego de una reflexión profunda en todo esto, él escribe este Salmo, el 32, y él dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice el versículo 3.
mientras callé mi pecado, es decir, mientras no confesé mi pecado, mientras traté de ocultar mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. En otras palabras, la conciencia estaba matando a este hombre. Él pecó y en lugar de confesar, lo ocultó. Pero ¿sabes qué? No hay manera que tú te ocultes de Dios. ¿Por qué trata de ocultar lo obvio? Confiesa a Dios. Mira lo que le agrega en el versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita en perdonar. Él no anda acusándote. Él no anda esperando a que tú falles para decir otra vez fallaste. Él anda esperando que tú te acerques y confieses tu pecado. Y uno de los principales peligros del pecado no es simplemente que exista, sino que con su existencia pretende paralizar una comunión gozosa con nuestro Dios. No hay cosa que mate más el gozo que un pecado sin confesar. Mientras tú estás ahí con ese pecado, no hay manera que puedas sentir el gozo del Señor. La confesión es mucho más que una vergonzosa admisión de fracaso, como muchas veces lo tratamos. Todo lo contrario, confesión es una búsqueda desesperada por restaurar el gozo en el Señor, y esa restauración es imposible sin la confesión. Miren, mis hermanos, confesar significa salir del escondite. Agustín escribió una vez: al no confesarme, Señor, solo te ocultaría de mí mismo, no yo de ti. Y un autor dice: como ocurrió con Adán, nuestro pecado oculto nos hace sentir miedo y nos expone vergonzosamente. Un mero susurro de la aproximación de Dios nos hace correr hacia los árboles, nos escondemos, negamos e incluso culpamos a los demás. Pero no puede haber redención hasta que salgamos de nuestro escondite. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás?, no fue por el bien de Dios, sino el de Adán. Dios sabía dónde estaba Adán debido a su omnisciencia, pero Dios sacó a Adán de su escondite en lugar de expulsarlo de él con su pregunta. La confesión responde a la pregunta, ¿dónde estoy? Me saca de detrás del árbol para que conozca mi pecado y reciba la buena noticia de un Salvador que aplasta a la serpiente y que anulará el mal que he cometido. En lugar de esconderme detrás del árbol y pretender que Dios no me está viendo, la confesión es salir de ahí y decir, perdóname, Señor, que soy pecador. Confesar significa dejar el lodazal sucio y volver a las aguas limpias y refrescantes de la gracia. Dios resume los pecados de su pueblo en Jeremías de dos maneras. Capítulo 2, versículo 13. Me han abandonado a mí, fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. El pecado nos tienta a creer que fuera de Dios hay agua mejor y más fresca. Entonces nos dice que empecemos a cavar y al final todo lo que tenemos es un agujero de barro. La confesión nos permite ver la realidad del pozo sucio y volvemos al único arroyo que puede saciar nuestra sed. Confesar significa celebrar el Evangelio. Es reconocer
la necesidad del Salvador, es reconocer que en Él hay perdón. Así que mis hermanos, Dios no quiere que vivamos con máscaras, un evangelio superficial, un cristianismo ligero. Él no quiere que vivamos en la oscuridad. Él nos llama a una comunión real, gozosa, pura. Esa comunión empieza por medio de Cristo. Se vive en la luz de su santidad y se mantiene con una vida de confesión honesta. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, vimos que los creyentes estamos llamados a vivir en comunión con Dios, una comunión real. Y esa comunión es posible porque la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. Pero también vimos que no hay comunión con Dios ni con otros cristianos fuera de Jesucristo. La base de nuestra comunión con Dios es Cristo mismo. Por lo que no podemos medir nuestra vida espiritual por nuestras experiencias, por las emociones o por las tradiciones, es cuán unido estoy a Cristo. Y vimos que la comunión con Dios se hace evidente en nuestra comunión con los demás. Y finalmente vimos lo esencial, que es la confesión de pecados a Dios para vivir en la luz. Muchas veces hay que confesar. Cuando le hemos fallado a un hermano, vamos y le pedimos perdón. Pero cada pecado que cometemos, aun sea contra un hermano, es a Dios a quien hemos fallado. Así que tu confesión es a Dios en primer lugar. Si tienes que arreglar cuenta con un hermano, tú arregla cuenta con ese hermano. Pero en primer lugar nuestra confesión es a Dios mismo. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, en primer lugar, recuerdas que tú estás llamado a vivir en la luz. No como los bombillos que prendemos de noche nada más. Esto tiene que estar encendido las 24 horas. Estamos llamados a vivir en la luz. Y eso es más que decir que somos cristianos. Es renunciar a la vida pecaminosa, seguir a Cristo. Es estar cerca de Dios, viviendo en el gozo de Dios, conociendo a Dios, disfrutando de nuestra relación con Dios. Eso es estar en luz, estar en comunión con Dios. En segundo lugar, esto es un llamado a que busquemos tener una comunión auténtica con otros creyentes, compartiendo el caminar real con Dios, con otros. Ya lo he dicho varias veces, pero tu comunión con Dios se evidencia por medio de tu comunión con los hermanos. Si tú tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tienes que acercarte y pedir perdón, pide perdón. Si no has estado tratando de estar inmerso en la comunidad, procura vivir en comunidad. El evangelio no es para vivirlo aislado, es para vivirlo en comunidad, para ayudarnos unos a otros, para recibir la ayuda que necesitamos de Dios. Si usted mira en la misma carta, capítulo 4, los versículos 20 y 21, mire cómo lo dice. Más claro de aquí no se puede decir. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Más claro de ahí no puede ser. No hay manera, ay Señor, cuánto te amo. Pero cuando no puede soportar al otro hermanito, revisa el corazón, revisa y pídele al Señor que quite todo lo que hay, que puedas tú amar de verdad. Como dice el coro,
Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Que sea de verdad. Tercero, mi hermano, esto es un llamado a vivir una vida de confesión. No es una derrota reconocer tu pecado. Es parte del andar en luz. Ahora, me encanta que esta carta nos da un aliento hermoso. Sabemos que fallamos, sabemos que pecamos, sabemos que un día caemos en lo que no debemos caer. Pero mira la solución que dice, ahí mismo. Si usted mira el capítulo 2, versículo 1 y 2 de la carta que estamos estudiando. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Yo no sé si tú te vas consolado de aquí, pero para mí esto es esencial. Mira, yo les escribo para que no pequen, pero cuando pequen, ese sí pecan, no es un sí condicional, es cuando pequen, es una afirmación. No vivan una vida pecaminosa, pero cuando pequen, tienen un abogado, tienen a Jesucristo que los defiende, que los perdona, que los limpia, que los acepta. No deje que la condenación te aplaste. No deje que tu conciencia esté dañada por el pecado. Confiesa tu pecado a Dios. Él es pronto en perdonar. Él es misericordioso. No deje que el pecado dañe tu vida. En lugar de esconderte cuando pecas, acércate a Dios y confiésale tu pecado. Y yo creo que hay que hacerlo diario. Que diario. Muchas veces, cuántas veces nos olvidamos, ¿verdad? Y diario su misericordia está ahí para perdonarte. Pero si hay alguien aquí que nunca ha confesado su pecado a Dios, si tú estás aquí, tú no has conocido a Dios, tú no eres un discípulo de Cristo. Mira, Él vino para darte vida, para darte una nueva vida. Tú no tienes que esperar a ser limpio. Tú no tienes que decir, mira, cuando yo deje esto, cuando yo deje aquello, es que yo voy a seguir a Cristo. No, Él dice, ven así como tú estás, sucio, como sea que estés, que yo soy que te voy a limpiar. Él es que te va a limpiar. Confiésale a Dios tu pecado. No hay algo tan grande que tú hayas hecho que Él no sea capaz de perdonar. Él lo que dice es confiesa. Confiesa tu necesidad de un Salvador. Reconoces que estás alejado de Dios y que la única manera de acercarte a Él es por medio de Jesucristo. No te vayas sin decirle, Señor, te necesito. Necesito que me perdone, que me limpie, que me salve, que me dé esa nueva vida que tú ofreces. Y cuando te haces discípulo de Cristo, también puedes ser parte de la comunidad que Él ya ha salvado. Y puedes vivir en comunidad y puedes vivir siendo ayudado por otros a caminar el camino de la fe, porque no se hace solo, se hace con la ayuda de otros que ya también están en ese camino. ¿Qué tal si te pones de pie y puedes hablar con el Señor? ¿Qué tal si tú puedes pensar en este momento cuántas cosas ha tratado de ocultar y necesita confesarle a Dios? Y necesita decirle, Señor, aquí estoy, necesitado de tu gracia, de tu favor, de tu perdón. Tú no tienes que vocearlo, no tienes que decírselo al otro, pero ahí, háblalo tú con el Señor. Pídele perdón al Señor, háblale. Él es fiel en perdonar. Y te animo que si necesitas acercarte a alguien al final, cuando terminemos, y hablarle y decirle, mira, necesito que me perdone, hazlo también. Dios es bueno, Él es fiel, misericordioso.
Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo cuán débiles somos y cuánto nos ha ensuciado el pecado. Pero lo confesamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, perdónanos. Perdona nuestras faltas. Límpianos de todo nuestro pecado. Ayúdanos a vivir en la luz, a tener una comunión real contigo, Señor. Y que esa comunión se manifieste en nuestra comunión con los demás. Y ruego, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha recibido salvación, sálvalo, Señor. Perdona sus pecados y que pueda ser parte de la familia de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a ser una comunidad que ande en la luz, que muestra a Cristo. Ayúdanos, Señor, porque es por medio de ti que podemos lograrlo. Es en tus manos que estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.